buenas noches, bienvenidos a Bitácora Política, un programa del financiero Bloomberg. Quédese conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted inicie esta semana bien informado. Y comenzamos con las noticias a 12 días de la toma de protesta del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta es la historia, y es que Joaquín El Chapo Guzmán buscó matar al zar antidrogas, declara Jesús el Rey Zambada en Corte Federal de Brooklyn. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del próximo presidente, del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, estará a cargo de la memoria histórica y cultural del país. Reabren garita de San Isidro tras cierre temporal por la caravana migrante. Y entre peleas, el PRD pone fin a las tribus y la coordinación del Partido Acción Nacional en el Senado se tambalea. Comenzamos con la información porque Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, estará a cargo del proyecto Memoria Histórica y Cultural de México, el cual buscará digitalizar archivos generados en el país a lo largo de su historia. Y aquí le tenemos toda la información, vea usted. Beatriz no quiere ser primera dama. Lo ha decidido también respetando a quienes en otros tiempos han actuado con ese papel. En 11 días, México ya no tendrá primera dama. En su lugar, la esposa del próximo presidente, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, presidirá el Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural para preservar y difundir la historia de México. Pidió que se le respetara su espacio, que siguiera haciendo lo mismo, y llegamos a ese acuerdo, con el compromiso de que sí va a ayudar en este programa para la recuperación de nuestra memoria, para mantener siempre nuestra memoria. En este Consejo Asesor Externo y Honorario, que de manera gratuita y voluntaria cooperará en la custodia de nuestra riqueza cultural, es en donde pongo mi aportación como esposa del futuro presidente de México. La acompañarán la escritora Cristina Barros Valero, el músico Horacio Franco y Elena Poniatowska. El titular del proyecto será el doctor en filosofía Eduardo Villegas. El empresario Carlos Slim asistió como invitado a la presentación de la iniciativa en el Archivo General de la Nación, antiguo Palacio de Lecumberri. Muchos que participamos activamente en los archivos y en las bibliotecas y en los documentos, pues lo que haremos es colaborar con todo este proyecto, sí, y digitalizar, porque la idea, como señalaron acá, es tener una sola plataforma en la que se junte. La Coordinación Nacional de la Memoria Histórica tendrá como tarea principal digitalizar todos los documentos históricos y dependerá de la presidencia. Con imágenes de Alfredo Mancera, para el financiero Bloomberg, Nelly San Martín. Pero ¿quién es Beatriz Gutiérrez Müller? Bueno, pues la esposa de Andrés Manuel López Obrador es una mujer que quiere romper con los estándares de una primera dama como estamos acostumbrados en el país. Y es que Beatriz Gutiérrez Müller nació en la Ciudad de México y tiene actualmente 49 años. Estudió la carrera de comunicación y también la maestría en letras iberoamericanas, esto en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente realizó un doctorado en teoría literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es una mujer que ha publicado varios libros, entre ellos Larga Vida al Sol, Leyendas y Cantos, Manuscrito de Secretos, Filippo o Giordano Bruno, también Historia de un Concilio y otros cuentos y un día de noche. Estos son varios de los libros que ha publicado la
próxima pues primera dama. Varios años se dedicó también al periodismo y trabajó en diferentes medios de comunicación, como por ejemplo El Universal en Puebla, Nexos y también Argos Comunicación, entre otros. Beatriz Gutiérrez Müller, en el año 2001, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador al frente del extinto Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fue asesora de Dirección de Difusión del Gobierno de la ciudad y gracias a su desempeño se convirtió en asesora de asuntos internacionales. Aquí parte de la biografía de Beatriz Gutiérrez Müller, quien no será una primera dama normal. Bueno, y este domingo, en otros temas, Damián Cepeda renunció a la coordinación parlamentaria del Partido Acción Nacional, esto en el Senado de la República. A través de sus redes sociales, Cepeda mandó un mensaje, veamos. Hoy me comunico con ustedes para informarles que he puesto a disposición de la dirigencia nacional a cargo de Marcelo Torres Cofiño la coordinación parlamentaria del PAN en el Senado de la República. Antes que nada, le quiero agradecer al dirigente Marcelo la confianza que me tuvo para brindarme esta responsabilidad, previo a una consulta que hizo con cada uno de los senadores, en donde resultamos con la mayor afinidad y apoyo. Y acordando sus estatutos, será responsabilidad de él el tomar la decisión de quién es el próximo coordinador parlamentario en el PAN en el Senado. Y precisamente Marco Cortés tomó protesta ya como dirigente nacional del Partido Acción Nacional para el periodo 2018-2021 y en su discurso inaugural se lanzó contra el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y es que esto es parte de lo que dijo hace unos momentos en la sede nacional del PAN y que pues también reflejó en sus redes sociales. Desde aquí, dice Marco Cortés, le digo al señor presidente electo, no caigamos en la confrontación de los mexicanos. A través de su cuenta de Twitter, pues el equipo de Marco Cortés fue poniendo mensajes claves de este discurso con el que hoy es ya el presidente electo del Partido Acción Nacional. Y precisamente en la línea telefónica saludamos a Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Muy buenas noches, senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están viendo. Gracias, senador. Pues hace un par de horas, Marco Cortés ya tomó protesta como pues el presidente nacional del Partido Acción Nacional y precisamente tú este fin de semana pusiste en la mesa el cargo de coordinador del PAN en el Senado de la República. ¿Por qué, Damián? Pues mira, primero que nada decirte que cada dirigente, según los estatutos de nuestro partido, le corresponde designar a los coordinadores parlamentarios. Esto previo a una consulta que tienen que hacer a los legisladores. A mí me nombró Marcelo Torres. Fue muy sonada cuando fue la designación, pero la verdad de las cosas es que hubo una consulta a todos los senadores y me nombró. Y en este tiempo hemos venido trabajando pues con una visión muy clara. Hoy el grupo parlamentario del PAN del Senado, yo lo decía en mi video, está unido, esa es la realidad y creo que con eso pues queda claro que teníamos razón cuando decíamos que habíamos consultado y que la mayoría había votado por esta vía, un servidor. Hoy el grupo está fuerte, está sólido, somos claramente la oposición en el Congreso de la Unión, tenemos una agenda legislativa clara y estamos trabajando por consenso. Yo creo que la decisión de nombrar a los coordinadores es de las más relevantes para una dirigencia. O sea, esta decisión que va a tomar el próximo dirigente o el actual que acaba de tomar protesta, ella depende del futuro del grupo, sin duda alguna. Y me pareció que era mi responsabilidad poner las mejores condiciones para que se pueda hacer un ejercicio serio de consulta a los legisladores y que tomen la decisión, que no sean intereses ajenos ni al grupo ni a la dirigencia los que decidan, sino que pues pueda asumir sus facultades el dirigente y que no haya presión de nadie, incluyendo de quien era el coordinador, que era un servidor. Entonces yo dije, aquí está, nunca ha sido un tema de un puesto, a mí me gusta luchar por causas, y lo que voy a seguir haciendo es pues, luchar porque el PAN sea la oposición de este país, porque te lo digo con mucha claridad, hay un debate de fondo y un dilema que el PAN tiene que resolver. Más allá de los discursos, porque todo el mundo puede señalar algo en el discurso, pero en la realidad. Y el dilema es qué rol vamos a jugar en este momento de la vida política nacional. Yo creo, y es lo que estos meses que me tocó ser coordinador impulsé,
y creo que marcadamente ahorita en el Senado claramente somos la oposición. Yo creo que para serle útil a México, el PAN tiene que ser una oposición firme, con carácter, con valor, con ideas, que por supuesto que apoye lo que sea correcto, pero que esté ahí para señalar lo que no sea correcto y presentar alternativas, y que no le den miedo las consecuencias, pues, que luego empiezan los intereses particulares, es que no, porque si digo esto, me van a quitar esto, en fin, pues, y ese es lo que necesita México de nosotros, que levantemos la voz fuerte. Pero no todo el mundo piensa igual. Hay otras voces muy evidentes, ¿no?, que desde antes opinaban lo mismo, antes con el PRI, y pues hoy lo opinan con Morena, pues que quieren más un esquema de no, espérame, vamos poniéndonos de acuerdo y vamos a negociar. Yo creo que si eso hace el PAN, está perdido. Claro. Entonces, me voy a dedicar 100%, como lo he hecho ahorita, a ser un buen senador, un extraordinario senador, me fascina desde el legislativo, pero sobre todo a que el PAN le sea útil a México, y que seamos en una posición firme y fuerte que se requiere. Damián, ¿has hablado con Marco Cortés para que, no sé, si en su momento exista la posibilidad de que te ratifique como el puesto que tienes ahora en el Senado de la República, como el coordinador de los senadores, o ya va a dar paso a Rafael Moreno Valle, quien en su momento, cuando inició esta legislatura el pasado 1 de septiembre, se rumoraba que él iba a ser el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional y que también pues estuvo apoyando a Marco Cortés en esta campaña y en esta fórmula para la dirigencia nacional? No he hablado con él, fue una decisión personal, y con a quien yo le entregué es a quien me nombró, que fue Marcelo Torres. Por eso lo hice ayer. Y ya ahora, pues de cero puede partir el dirigente y nombrar a quien guste. A mí, yo lo que espero es que haga un ejercicio serio y sobre todo que piensen muy bien en qué es lo que le conviene al PAN y al país, no a uno u otro grupo que pueda existir. Esa es mi opinión, mi deseo sincero. Yo ya entregué, yo no voy a ser motivo en lo personal, andando peleando por un puesto, eso nunca me ha importado en mi vida. Me importan las causas. O sea, lo que yo busco es que el PAN sea auténtico, sea congruente y se levante de este momento complejo que tiene, porque nos fue muy bien hace 2 años, nos fue bien hace 1 año, y en esta última elección el resultado fue negativo, pero el PAN tiene 79 años de historia de lucha. Si somos congruentes, vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos. Pero si andamos tibios, queriendo negociar, y no, es que mira, van a quitar el presupuesto y que no sé qué, no, pues te garantizo que eso no va a servir. Claro. Entonces, yo ojalá y eso no pase, y conmigo cuentan para hacer una voz fuerte, firme, con carácter, con valor, para hacer una oposición constructiva, pero que sí sea quien defienda a los ciudadanos. Además, pues lo que estamos viendo de Andrés Manuel es que pues se la lleva de ocurrencia en ocurrencia y de locura de locura. Entonces, el país requiere un partido sólido que esté ahí, que levante la voz. Y yo a eso me voy a dedicar. Aquí en nombre es responsabilidad de la dirigencia, ¿verdad? Y espero que piensen muy bien esa decisión, porque te repito, de ello depende el tipo de postura que tendrá el PAN y sobre todo el futuro del grupo parlamentario. También de manera muy rápida, ¿qué le hace falta al Partido Acción Nacional para hacer esto? Pues un partido de oposición que realmente sea una oposición al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que le hace falta? No solo el cambio de dirigencia, me queda claro. Yo creo que vamos en ruta, pero lo que creo que le he hecho mucho al partido, a ver, cuando se dio el resultado, yo decía que era multifactorial. Sin duda los problemas internos, sin duda las fallas que pudimos haber tenido, en fin, pero yo no creo en esos discursos es que porque no votó la militancia, son mentiras, hombre. Nos pedían el voto, el tipo de designación, y donde votó la militancia el resultado fue el mismo. Es que las alianzas tienen que consultarse. No se puede hacer una alianza si no vota un consejo estatal, que a su vez lo votan los militantes. Ya pasa eso hoy en día. Entonces yo creo que lo que está de fondo es, tenemos que ser contundentes, congruentes, que lo que estamos diciendo sea congruente con lo que verdaderamente pasa. O sea, que si levantamos la voz, criticamos, decimos esto está mal, luego no salgamos con que, bueno, pero en la votación resulta que se fueron 10 legisladores para que hubiera quórum, pudieran votar y sacar el tema, que fue lo que pasó, o que intentaron hacer algunos con el fiscal, por ejemplo, pues, ¿no? Cuando andamos defendiendo el no al fiscal, o que con la ley de ingresos, o con este tema.
creo que eso desdibuja pues al PAN. Entonces, yo sí siento que es momento de definición. Ese es el rol de oposición constructiva, de presentar alternativas, y en ninguna nos podemos equivocar, para que la gente vuelva a voltear a ver al PAN y diga, mira, ellos merecen mi confianza porque verdaderamente están luchando. Y yo entiendo pues a quien quiere lograr otras cosas, pero no se puede intercambiar principios y valores e ideales, particularmente, digo nunca, pero en este momento es muy importante para el país. Perfecto. Eso es lo que yo creo, y ojalá y suceda, y conmigo cuentan para dar ese tipo de lucha. Perfecto. Para andar acomodados ahí, sí no. Perfecto. Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Muchas gracias, te mando un saludo. Igualmente, mucha suerte. Gracias. Ahí lo tiene usted. Y en medio de protestas y también de peleas, como ya es costumbre, el PRD aprobó la disolución de sus tribus y nombró una nueva dirección nacional extraordinaria de 5 integrantes, todos afines a una tribu perredista, quienes tendrán facultades para decidir candidaturas a todos los niveles de elección. Vea usted de qué se trató este consejo del fin de semana. Capítulo 1. Perdón. Ante el Consejo Nacional, el informe financiero de sus actividades realizadas por tanto de materia general como específica por cada secretaría. Adicionalmente, en la primera sesión de cada año, el Consejo Nacional y Comité Ejecutivo Nacional presentarán un informe anual donde se contemple el estado. Y precisamente para continuar hablando de este tema, esta noche damos la bienvenida al estudio a Gina Moreda, Georgina Moreda, columnista de El Financiero y colaboradora de Bitácora Política. Gracias, Gina, por estar con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Oye, pues cuéntanos qué fue lo que vimos este fin de semana en el PRD. Estas imágenes pues son típicas de cada congreso, cada vez que se reúnen los perredistas. Siempre hay algo en lo cual no se pueden poner de acuerdo, pero esta vez avanzaron mucho en los estatutos, en los cambios. Esta vez se avanzaron, pero definitivamente eso es lo triste, ¿no? Ahora sí, como dijo Juan Cepeda, tienen casi al muerto ahí y no se dan cuenta, siguen con las mismas prácticas, ¿no? Eran minoría los que estaban en contra de estos cambios, los que aventaron las sillas, según nos cuentan los propios perredistas, pues son muchos los que quedaron de bejarano, los que quieren seguir con este tipo de prácticas, pero es un partido que verdaderamente está en cuidados intensivos. O sea, yo sí creo que si de aquí al 2021 el PRD de veras no hace un cambio radical, pues vamos a acudir a su entierro y vamos a estar como con el PES y el PANAL, ¿no? Que se están ahorita precisamente disolviendo. Peleándose por algunos puntitos para no perder el registro. Así es, o sea, ve nada más, son la séptima fuerza en las dos cámaras. Solo está detrás de ellos, en una el PBM y en otra está el PES, ¿no? Claro. O sea, cuando eran la tercera fuerza, tienen un solo gobernador ahorita ya. O sea, sí es una situación de terror la que están viviendo. Tienen deudas, pero por todos lados, ¿no? Pero ¿en qué momento el PRD llegó a estos temas de tener deudas, de tener solamente el 2.87%, por ejemplo, de los votos en la pasada elección a presidente de la República? Porque yo creo que en definitiva la gran división que se dio fue en el PRD, ¿no? O sea, sí tenemos el gran triunfo de Morena, sí tenemos los 30 millones de votos, ahora sí Andrés Manuel López Obrador, pero mucha de la gente que está con él salió de aquí, del PRD. Entonces, ahí está la gran fractura. Se da además una fractura de lo más escandalosa, digo, estabas cubriendo el Senado, ¿no? Y nada más veíamos cómo salió un senador. Claro. Pero ni siquiera fue en bloque, ¿no? Es para que se fuera sintiendo el dolor, ¿no? O sea, uno por uno. Entonces yo creo que eso es todo lo que está pagando el PRD. Hoy estaba hablando, por ejemplo, con Fernando Belanzarán y me decía que precisamente lo que tiene que hacer el PRD es cambiar por completo, y también Ángel Ávila, que también va a ser tu invitado, cambiar por completo para hacer la verdadera oposición de López Obrador, ¿no? Para demostrar que ellos sí son de izquierda y que López Obrador no lo es tanto. Sin embargo, si tú te fijas, sí trae muchas demandas de la izquierda, al menos Olga Sánchez Cordero, la senadora y futura secretaria de Gobernación, pues les está ganando lo que es la voluntad anticipada, que el PRD la propuso en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, ¿no? Les está ganando con la legalización de la marihuana, les está ganando con los matrimonios homosexuales en todo el país. Entonces, yo creo que no está tan fácil que ellos agarren una bandera. Tienen que ser muy cuidadosos. Y como tú lo dijiste al inicio,
acuerdan acabar con las tribus. Y tienen una dirección colegiada de tribus, ¿no? Y de 5 integrantes de las 5 principales tribus del PRD. Entonces, ¿cuál acabar con las tribus? Lo que sí les va a servir es que ya al menos no les va a salir tan caro el CEN, ¿no? De 25 carteras pasan a 5, porque la crisis es terrible. Mira, son 120 millones que están terminando de pagar ahorita de la elección del 12, 105 millones de la elección del 15, 18 millones de la elección del 18, 70 millones de la elección del Estado de México, 18 millones de la elección de Cuernavaca de Rodrigo Galloso. Entonces, más otros piquitos que tienen y más si les cobran lo de el Ahumada, resto de las prerrogativas que ya les quitó el Instituto Nacional Electoral. que bajaron a la mitad y que si sale la propuesta de Monreal, de Ricardo Monreal, les va a bajar a la cuarta parte, 196 millones al año. Entonces, realmente es verdaderamente una crisis terrible la que está viviendo este partido. Y yo sí creo que no está tan fácil que sobrevivan, ¿eh? La verdad. Yo sí creo que están en un serio problema y que habrá muchas dificultades. Hay quienes buscan mucho, el mismo Ángel Ávila, el mismo Belanzarán, desde estas tribus normalmente están a favor de una apertura, ¿no? Y como empezar a encabezar otro tipo de causas para volverse una oposición real, porque también no hay oposición, digo, las dos vamos mucho a las cámaras, y la verdad es una oposición muy chiquita, que casi no pega, que casi no escuchas. Pero ¿qué causas, Gina? ¿Qué causas tendría que estar enarbolando ahora el PRD para pues no sufrir un descalabro como el del pasado 1 de julio, donde pues tú ya bien lo comentabas, durante los últimos meses, durante los últimos años, hemos visto cómo perredistas salen de este partido político y se integran, por ejemplo, a Morena, que eso lo vimos mucho en el Senado de la República. Así es. ¿Qué causas? Yo creo que, mira, ellos me comentaban, por ejemplo, falta todo lo de transparencia, ¿no? Nos están hablando en Morena y en el futuro gobierno de que van contra la corrupción. Yo me pregunto cómo, porque hasta ahorita no lo he visto claro. Entonces ellos creen que es una buena beta que tienen ahí para agarrarse de ella. Ahora, de esto, a que estas causas las compre ahorita la población, cuando la población en muchos sentidos está creyendo ciegamente, yo no lo veo tan fácil, ¿no? O sea, sí tenemos la marcha FIFI que sí reunió pues, más o menos entre 7 y 10 mil personas, que realmente no son nada, Blanca. Claro. Entonces, si te fijas, lo que es la oposición en este gobierno tan hegemónico que vamos a tener, que ya tenemos y todavía no entran, ¿no? Entonces, yo creo que no les va a ser fácil. Y yo sí creo que, si bien el próximo año, en abril, definen a la nueva dirigencia y en marzo tienen su congreso, si no despiertan, si no se dan cuenta de la crisis que tiene, como todos los partidos, porque igual está el PRI, y acabas de entrevistar a Damián Cepeda, igual está el PAN, y no traemos oposición en ningún lado. Entonces, si no despiertan, yo sí creo que en 2021 podemos ver desaparecer a este partido que, desde mi punto de vista, con todos sus errores, sí representa a la izquierda. Claro. Oye, Gina, ¿le hizo daño al partido del Sol Azteca hacer esta unión, esta coalición con el Partido Acción Nacional en muchas elecciones, en el pasado 1 de julio, pero también en elecciones anteriores, donde tienen incluso gobiernos de coalición, como por ejemplo Veracruz, Durango? Yo creo que ya estaban muy desdibujados en muchos de estos, ¿no? En muchos estados. Yo creo que más bien se trataron de agarrar de algo que no los detuvo, ¿no? Porque esta crisis del PRD sí se da muy de la mano de Andrés Manuel López Obrador, sí se da muy de la mano, es un partido que, vamos a decirlo claramente, se forma con base en figuras. Claro. Primero Cuauhtémoc Cárdenas, luego Andrés Manuel López Obrador, si te fijas ni siquiera han tenido muchos candidatos. Entonces, al perder a estas figuras, el PRD se deshace. No tuvieron la capacidad, porque fue como un partido de caudillos, ¿no? Un partido, perdón que lo diga, pero muy parecido al PRI de los 70 desde su inicio, ¿eh? O sea, a lo mejor sí tenían muchas ideas de avanzadas, pero en esa conformación fue muy de caudillos. O sea, además, de veras, las tribus les hicieron muchísimo daño. No, las tribus. Se lo pero acabaron. además no crecieron, si te fijas. O sea, un montón de tribus. Y tú dime, o sea, sí, los Chuchos, sí, Héctor, ¿cómo? Ay, Serrano, que renunció también. Sí, que acaba de renunciar. Pero qué gran figura ves. Fuera de las grandes figuras que llegaron en el inicio, que eran priistas, no vemos en esas tribus que hayan formado verdaderas figuras. Ni siquiera crecieron, ¿eh? Exacto. En esa lucha fue como los cangrejos, ¿no? Que nadie se salga de la cubeta, ¿no? Entonces, solo las grandes figuras que ya eran, como Ifigenia, Porfirio, Andrés Manuel, que ya ninguno está en el PRD. Que ya ninguno está en el PRD. Que Claro. lo dejaron solo, lo dejaron huérfano y que nadie se responsabilizó del partido, ¿eh? Porque todos, vamos a ser realistas, sacaron mucho del PRD. Por supuesto.
Gina, gracias por estar esta noche con nosotros y en unos momentitos más, todo esto que hemos estado platicando se lo preguntaremos de primera línea al presidente nacional del PRD para ver qué nos contesta referente pues a estas dudas que tenemos de la izquierda, de cómo va a estar conformado ahora el Partido del Sol Azteca. Gracias, Gina, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Gracias, ahí lo tiene usted. Y en más información, en el Museo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó la nueva imagen institucional de la capital del país, diseñada por Israel Hernández Bea. El trabajo desarrollado por Israel será la nueva identidad institucional del gobierno de la Ciudad de México. Quiero aclarar de nuevo, no se pretende en este momento sustituir la marca turística CDMX, ya lo trabajaremos en su momento, es la imagen institucional. Pero, ¿qué opinan los capitalinos sobre la nueva imagen institucional de la Ciudad de México? Mire usted lo que contestaron. No, del todo. Tenía idea de que era un colibrí. Nada, o sea, no se me hace algo representativo de la Ciudad de México. Las siglas CDMX se me hacen representativas. Pues al verlo como es verde, luego me imaginé como pues ambiente, el pasto, vaya lo verde de México, y creo que es un buen recurso para poder pues nosotros generar conciencia justamente en eso. Y este logotipo, este nuevo diseño de pues este logo de la Ciudad de México causó mucha polémica también en redes sociales, y es que han pues circulado varias informaciones de que este logotipo fue plagiado de un grupo de banda de metal progresivo de Monterrey, esto aquí en México, que se llama Neural FX, y es que el logotipo de esta banda de metal progresivo se parece mucho al nuevo logotipo de la Ciudad de México. Esto es lo que ha causado mucho revuelo también en redes sociales. Ahí lo tiene, la diferencia es muy poca. Bueno, vamos a continuar con más porque la realidad de los niños de la Ciudad de México no es tan distinta a los que habitan, por ejemplo, en Reynosa, Tamaulipas. Mire usted de qué le hablo. No hablan, ¿por qué, Nelly? Porque no tienen cuerdas vocales. Así promueve el INE la consulta infantil y juvenil. Encontró esta realidad. Ya no queremos niños desaparecidos. ¿Por qué quieren robar sus órganos a los niños? ¿Por qué hay armas en el mundo? La realidad de los niños de la Ciudad de México no es tan distinta a los habitantes en Reynosa, Tamaulipas. ¿Sí has sufrido alguna violencia? ¿Qué tipo de violencia? ¿Qué te han hecho? Una vez me dieron un medicamento y luego unos niños grandes me lo quitaron y me lo mataron. Este tipo de encuesta, sondeo o consulta no es vinculante. Es decir, nada obliga a los gobiernos en sus 3 niveles a acatar el mandato infantil. No es vinculante, de tal manera que cualquier cosa que le preguntes a los niños y a las niñas queda solo en eso, en una consulta. ¿Saben qué me están dando? Esa es finalmente pues, la realidad del país, y creo que en voz de los niños, así, espontánea, franca, sin mediaciones, pues es como se presentan los problemas, los grandes problemas nacionales. Aunque sí hay algunos resultados. Pues el Senado nos comentó que a la luz de los resultados de la consulta previa habían decidido por unanimidad pedirle a la SEP que incorporara en los libros de texto, digámoslo así, capítulos dedicados a la cultura de la paz. Con imágenes de Rodrigo Díaz, información de Perla Reséndez para el financiero Bloomberg, Francisco Rubio. Con esto vamos a un breve corte, yo regreso con más. Esto es Bitácora Política, no se vaya. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez.
lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Continuamos con más en Bitácora Política. ¿Existe realmente una crisis interna en el PRD? Pues esta noche damos la bienvenida al estudio a Ángel Ávila, presidente nacional de este partido político. Ángel, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Blanca? Muchas gracias por la invitación. ¿Eres presidente hasta marzo del próximo año? Vamos a ser presidentes en este momento hasta el 9 de diciembre y de ahí entra una dirección colegiada en general y vamos a trabajar más o menos hasta mayo. La elección interna está hecha para el 28 de abril y un mes en lo que se toman las decisiones, ahí estaremos trabajando en esta dirección. Oye, Ángel, cuéntanos un poco, por favor, cuáles son los resultados de este Congreso Nacional que se llevó a cabo el fin de semana, donde literal vimos sombrerazos, sillazos y como que no se podían poner de acuerdo después de que 9 horas después de la cita comenzó. Yo creo que lo importante aquí es, dimos un paso hacia la desaparición de las corrientes. Hoy es muy importante en este estatuto que es provisional. El verdadero estatuto se va a empezar a discutir a partir de ahorita hasta el 2 y 3 de marzo. El PRD tiene que redefinir su modelo de partido. Si no podemos ser el partido como si nada hubiera pasado el 1 de julio. Si el PRD tuvo una fuerte sacudida, hay que decirlo, una caída importante. 5% de los diputados, 3 millones de votos, y eso tiene que hacernos readecuar al partido. Y entonces lo que necesitamos nosotros trabajar es cómo vamos a construir este partido del siglo XXI, este partido que comunica, que tiene las causas de la gente, pero además un partido más ligero. Hay que quitar a la burocracia del PRD y es lo que hicimos en este Congreso. Evidentemente hay resistencias, porque hay compañeros que creen que el PRD debe de seguir igual, y lo que nosotros decimos, no, esta nueva generación, este relevo generacional impulsa los cambios profundos del partido, y fue lo que hicimos en este Congreso Nacional al aprobar que se eliminaran las corrientes para que si tú quieres ser candidato o quieres ser dirigente del partido, no tengas que forzosamente pertenecer a alguna de las expresiones políticas. Y en este sentido, Ángel, mucho se ha dicho de estos cambios que algunos columnistas este lunes han llamado cosméticos, porque dice, sí, se eliminan las tribus, pero hay por lo menos 5 tribus muy poderosas dentro del PRD que también van a estar en esta nueva dirigencia del partido. Esta dirigencia es provisional, pero el cambio de fondo es, antes en el partido, y eso nos pasó y yo lo reconozco siempre, si tú tenías tú formabas parte de una corriente, tenías el 30% del consejo que decidía las candidaturas. Las corrientes decían, a mí me toca el 30% de las candidaturas. Puedes tener buenos o malos candidatos, buenos o no perfiles, pero esa era la dinámica del PRD. Hoy hemos dicho, no necesitas ser parte de una corriente para poder ser candidato, porque tú puedes estar fuera de las corrientes o fuera del partido, ser un buen candidato, representar a los ciudadanos, y eso le va a servir si ganas la elección a los ciudadanos, si eres diputado o senador, y le va a servir al PRD en términos de votos. Entonces hay que romper ese patrimonialismo que teníamos en el PRD, que si no cambiamos de fondo, difícilmente vamos a sacar un buen resultado en el 2021. Pero sí se podrá erradicar a las tribus, a las corrientes internas que muchos han coincidido en que le han hecho mucho daño al partido. Las corrientes empezaron como una respuesta al caudillismo. Digamos, democratizaron el ámbito del PRD donde un solo personaje quería mandar. El problema es que después tuvieron tanto poder que estuvieron por encima de la legalidad interna. Y era cuando decía que acuerdo mataba estatuto. Y entonces cuando perdimos la legalidad interna, perdimos la institucionalidad. Hoy de lo que se trata es que tengamos más PRD y menos corriente. Ese debe ser finalmente nuestra aportación en el tiempo que estemos ahí. Van a ir los militantes el 28 de abril a elegir con el voto libre, directo y secreto en una elección que queremos que organice el INE. Hoy Lorenzo Córdoba dio la bienvenida a que pudiera organizar el INE la elección del PRD, y eso nos va a dar legitimidad para tener un nuevo modelo de partido, no el PRD que conocimos, sino un PRD transformado de cara al siglo XXI, y nuevos liderazgos que tendrán que llegar con la elección. ¿Esto sí es nuevo, que el PRD le pida ayuda al Instituto Nacional Electoral para organizar una elección? No, lo hicimos en el 2014, en la elección de Carlos Navarrete, pero a lo mejor innovamos, puede ser un adelanto, que el PRD pudiera llevar a cabo una elección con urnas electrónicas, es decir, ¿cómo vamos? No a mano alzada como siempre lo hacen. No a mano alzada o no con las boletas, que luego claro, paso, sino en urna electrónica, que lleguen los compañeros, puedan ingresar la huella, etcétera. Es decir, debemos de innovar junto con lo que nos pueda
pueda ayudar el INE, pero lo más importante es construir este PRD como una opción de izquierda política progresista que pueda ayudar, por lo menos con ideas, al contrapeso político de lo que viene el 1 de diciembre, que las señales que yo veo, Blanca, son de una concentración absoluta de poder. Va a volver a hacer estas famosas consultas que tienen toda la ilegalidad del mundo para justificar sus decisiones. Ahí es donde debe que estar el PRD en el contrapeso, haciendo que se bajen las gasolinas y elevando el salario, Blanca. Esas son nuestras dos grandes banderas. Ángel, ¿y cómo le van a hacer para ser un partido de oposición, un partido de contrapeso al nuevo poder de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, que actualmente pues tiene mayoría en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en muchos congresos locales? Tenemos que denunciarlo, tenemos que señalar lo grave que está pasando con estas decisiones que está tomando el partido del próximo presidente de la República, como en el caso del fiscal carnal, ¿no? López Obrador vuelve a las viejas prácticas en donde el presidente de la República proponía al procurador y si no le parece tiene la capacidad de removerlo. Eso te dice que no vas a tener un procurador autónomo, que el Ministerio Público no va a ser autónomo, eso es en detrimento del país. El tema de las consultas, evidentemente, el tema del Tren Maya, no conocemos el proyecto, no sabemos quién va a empezar la obra. Pero ya se anunció que él dice que empieza el 16, no sabemos qué vaya a decir el 24 y 25, si él ya empezó. El tema de las licitaciones, Blanca, son transparentes, van a ser adjudicaciones directas para sus amigos empresarios, es decir, ¿por qué no hay un procedimiento transparente que le ayude al país? Esos son signos de autoritarismo, de restablecimiento de aquel viejo presidencialismo del PRI, y ahí el PRD va a estar, digamos, del lado de la gente, señalando esos errores, pero también haciendo propuestas interesantes, Blanca. Claro. Ángel, en esta nueva dinámica que emprenderá el Sol Azteca, el PRD, también existe la posibilidad de seguir haciendo alianzas, coaliciones con otros partidos políticos. Por ejemplo, a ustedes les funcionó mucho ir de la mano del Partido de Acción Nacional, por ejemplo, en elecciones pasadas, que incluso pues hoy tienen gobiernos como el de Durango, como el de Veracruz. Las alianzas electorales tuvieron su momento, principalmente en el tema de los estados. Gracias a las alianzas del PAN-PRD, hoy está en la cárcel Javier Duarte. Gracias a las alianzas PAN-PRD, hoy está en la cárcel Roberto Borge, que le vendía las playas a su mamá y a su familia. Hoy creo que esas alianzas dieron un cierto resultado. Yo estoy convencido de que el ciclo de alianzas con el Partido Acción Nacional ha quedado cerrado, salvo alguna visión que se pueda tener en algún estado. En realidad yo creo que el PRD tiene que anclarse a la izquierda, como una izquierda progresista, porque lo que me temo es que Morena está yendo hacia el centro, está yendo en muchas de sus propuestas, está siendo más papista que el Papa. Nosotros decíamos desde el PRD que había que tirar la reforma energética, porque el tema de los gasolinazos viene por la reforma energética. Hoy Andrés Manuel tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado y en 18 legislaturas locales. Si Andrés Manuel quisiera, la reforma energética pudiera tumbarse y volver a los precios de las gasolinas de antes. Hoy el PRD dice, vayamos a echar abajo la reforma energética, el primero que se opone es López Obrador, porque va a continuar con esta economía neoliberal que ha dado muchos pobres en este país. Él lo único que quiere es empezar a dar becas, a dar un poquito de migajas del presupuesto, pero eso tiene un grave riesgo porque va a sacrificar proyectos de infraestructura. Hoy hemos visto que le quiere reducir el presupuesto a la infraestructura municipal, a las universidades. Es decir, creo que estamos viendo una regresión autoritaria y ahí es donde el PRD va a tener que jugar un papel muy importante, Blanca. Por último, preguntarte, Ángel, de manera muy rápida, pero en lo legislativo sí podrían hacer alianzas con el Partido de Acción Nacional, con el PRI mismo. En donde tengamos coincidencias, Blancas, por el bien de la gente, vamos a estar participando. Perfecto. El tema del fiscal carnal, pues evidentemente que nosotros acompañamos la agenda de miles de organizaciones de la sociedad civil, de muchas organizaciones, para que no hubiera un fiscal carnal. El caso de la militarización, que hay una constante violación de derechos humanos. López Obrador va a desgastar a nuestras Fuerzas Armadas en lugar de generar un plan para capacitar policías civiles que puedan combatir la delincuencia organizada. El último eslabón de institucionalidad, que es el ejército mexicano, López Obrador lo va a sacar a las calles para que se empiece a desgranar. Eso no lo podemos permitir, no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de la sociedad civil y el PRD va a estar ahí señalando ese tipo de cosas que no le ayudan en nada a nuestro país. Ángel Ávila, presidente nacional del PRD, gracias por estar esta noche con nosotros. Sin duda tienen un gran reto desde el interior y también pues a nivel nacional para hacer una oposición. Vamos a trabajar en eso, vamos a escuchar a la gente de afuera, también a la de adentro, y vamos a construir un mejor partido el 2 y 3 de marzo. Lo vas a ver con tus propios ojos, Blanca. Perfecto, Ángel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.
imágenes de lo que sucede en el norte del país, y es que autoridades de Tijuana informaron que ante la llegada masiva de migrantes se necesitan 100 millones de pesos y la presencia de la Policía Federal para garantizarles durante los próximos 3 meses alimentación y hospedaje, esto a los integrantes de la caravana migrante. Según la Embajada de Honduras en nuestro país, a esa frontera llegarían otras 9,000 personas más. Aquí los detalles. ¡Fuera hondureño! ¡Aquí no te queremos! ¡Fuera hondureño! ¡Aquí no te queremos! La caravana migrante centroamericana aún no llega a Estados Unidos y ya enfrenta un muro, una pared de discriminación construida por algunos habitantes de Tijuana. Con banderas mexicanas, playeras de la selección o del equipo Xolos de Tijuana, 200 personas protestaron con consignas como "no a la invasión". Que Dios los bendiga, pero que ya no cabemos. Entonces lo que queremos es que ya se haga un alto a estas caravanas. El odio se originó en redes sociales y llegó a la zona urbana Río. ¿Por qué no se van para allá? Allá es pacífico también, pero no los queremos aquí. Hubo confrontaciones. Cuando llegó una persona manifestante a favor de los migrantes, que hubo ahí algunas agresiones verbales, aventaron al agua, etcétera, pero nada de consideración afortunadamente. 2.500 migrantes centroamericanos, entre ellos mujeres y niños, se encuentran en el Centro Deportivo Benito Juárez. Porque a ellos no les gusta que nosotros estemos aquí, pero nosotros solo estamos de pasada de aquí, no vamos a quedarnos. Otros 3,000 más estarían llegando en las próximas horas. Incluso el presidente municipal de Tijuana pidió 100 millones de pesos para poder atenderlos. Y así podrían pasar meses antes de que soliciten refugio a Estados Unidos, cuyo gobierno los rechaza. When you look at the caravans, when you look at the mess, when you look at the people coming in, this would be a very good time to do a shutdown. We have large numbers of people trying to get into our country. I must say the reason it's increased so much is because we're doing so well as opposed to the rest of the world. Con información de Eliud Ábalos, el financiero Bloomberg. Al respecto, Rodolfo Olimpo, presidente del Consejo Estatal del Migrante en Baja California, habló hace unos momentos para Bitácora Política sobre la situación actual por la que atraviesa la caravana migrante, y esto fue lo que nos dijo. Escuche. Estamos justo en proceso de recibir más migrantes en el estado de Baja California, actualmente con un número aproximado de 2,000 migrantes de esta caravana en la ciudad de Tijuana, otros 2,000 en la ciudad de Mexicali y ya acercándose un contingente de 1,000 personas adicionales a la ciudad de Mexicali. Esto además de los cerca de 2,800 migrantes que ya estaban presentes en Tijuana, migrantes no solamente centroamericanos, sino muchos de ellos también mexicanos que ya estaban en proceso de espera para ser admitidos por las autoridades de los Estados Unidos, y ahí que con un problema de saturación de los albergues que tradicionalmente han estado operando, de ahí que ha habido la necesidad de habilitar espacios adicionales como la Unidad Deportiva Benito Juárez de la ciudad de Tijuana y otros espacios que seguramente estarán por habilitarse a la brevedad para estar en posibilidad de tener a más personas en el destino final que buscan, al menos dentro del país, que es la ciudad de Tijuana. Sobre los recursos y también la infraestructura para recibir a los cientos de migrantes latinoamericanos que en estos momentos pues ya están arribando al norte del país, esto fue lo que nos contestó. Tijuana es una ciudad de 3 millones de habitantes, donde ya hemos tenido visitantes migrantes en números importantes. Recordemos que en el año 2016-17 tuvimos una presencia de 23,000 haitianos en la ciudad de Tijuana, con un número estando presentes en el mismo tiempo de cerca de 6,000 personas. De tal manera que ya hemos tenido este tipo de experiencias en el pasado, sin embargo con un contenido completamente distinto al que se tiene con esta nueva caravana, una caravana con un contenido mucho más político, por lo que ha representado la cobertura de los medios, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. El presidente del Consejo Estatal del Migrante en Baja California también compartió con Bitácora Política la estrategia para proteger a los migrantes centroamericanos.
Bueno, tenemos, de acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte y que por esa materia son ley suprema a la par de la Constitución Nacional y por mandato propio de nuestra máxima Carta Magna, estamos obligados a brindarle todos los servicios sin distinción alguna, tal como si fuesen con nacional. De ahí que por lo pronto estamos buscando recibirles en espacios dignos donde puedan estar bajo techo, ¿verdad? Esperemos pues que los migrantes que están por aproximarse a la ciudad de Tijuana acepten el ser recibidos en estos albergues, porque también existen muchos rumores entre los líderes de estas caravanas querer reunirse todos en un solo espacio, y lamentablemente no encontramos en Tijuana un lugar donde pudiéramos albergar arriba de 5,000 personas en un mismo lugar bajo las condiciones idóneas. Recordemos que estamos por recibir ya temporal de lluvias, y esto todavía complica más el buscar tenerlos en un lugar adecuado, pues para que no estén a la intemperie como en otros estados de la República pudieron haber estado. En otros temas, ante la Corte Federal de Brooklyn, esto en Nueva York, allá en Estados Unidos, Jesús, el rey Zambada declaró que Joaquín El Chapo Guzmán ordenó matar a Rodolfo Carrillo, quien en su momento fue el zar aquí en la PGR, el zar contra las drogas. Y es que a Julio Beltrán, al comandante Nemesio y también al JL, el rey, señaló que el Chapo también formó parte de un plan para asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos, un alto funcionario de la PGR, a este zar antidrogas que le comento. Y Héctor Beltrán Leiva, el H, falleció este domingo en un hospital de Toluca, esto en el Estado de México, a sus 56 años de edad. Era originario de Badiraguato, allá en Sinaloa, y también lideraba junto a sus hermanos el grupo delictivo Beltrán Leiva. El H fue uno de los narcotraficantes más buscados en México y también en Estados Unidos, considerado el responsable de detonar la guerra ante el cártel en el año 2008. Héctor Beltrán Leiva fue detenido el pasado año 2014 mientras comía en uno de los mejores restaurantes de San Miguel de Allende, esto en Guanajuato. Un grupo de hombres armados atacó a balazos a elementos de la Policía Estatal y a paramédicos de la Cruz Roja que entregaban apoyos asistenciales en una cancha deportiva de la localidad de San Juan Tenería, esto en Taxco, Guerrero. El resultado hasta el momento, 4 personas muertas y 9 lesionados. Natividad Ambrosio, nuestra corresponsal en Guerrero, nos tiene toda la información. Natividad, adelante con tu reporte. Natividad, ¿nos escuchas? Bueno, tuvimos un problema con nuestra corresponsal en Guerrero, quien nos iba a ampliar un poco más la información sobre lo que sucedió ayer, esto en Taxco. Y en más información, el próximo titular del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, aseguró que la construcción del Tren Maya no implica desplazamiento, explotación y mucho menos la colonización de los pueblos y las comunidades indígenas en esa parte del país. Por el contrario, su trayecto respetará su integridad cultural y territorial. En entrevista pidió diferenciar entre el proyecto y la consulta ciudadana programada para los próximos días 24 y 25 de noviembre, la cual tendrá un costo de 1.800.000 pesos, en la que se preguntará a la población si está o no de acuerdo con 10 programas prioritarios de la próxima administración federal, entre ellos, por supuesto, el Tren Maya. Al respecto, así respondió Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. Escuche. El proyecto arranca y el proyecto consiste en muchas cosas, entre otras, la manifestación de impacto ambiental, las consultas a los pueblos, todo eso es parte del proyecto de construcción. Organizaciones indígenas de Yucatán manifestaron su desaprobación al proyecto del Tren Maya, precisamente en la región sureste del país, y a la consulta sobre este tema, promovida por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y es momento de enlazarnos a Guerrero con nuestra corresponsal Natividad. Muy buenas tardes, ¿nos escuchas? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Pues para comentarles la situación que se vivió ayer en lo que fue la comunidad de San Juan Tenerías, municipio de Taxco de Alarcón, donde perdieron la vida 3 policías estatales y un brigadista de la Cruz Roja Mexicana, además de 6 personas heridas. Esta tarde se dio el último adiós al paramédico de la Cruz Roja de Taxco de Alarcón,
al joven Alejandro García Flores, quien murió durante el ataque de hombres armados en esta comunidad de San Juan Tenerías del municipio de Taxco cuando entregaban ayuda humanitaria en la cancha del pueblo. El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, lamentó las irracionales acontecimientos registrados en este poblado, donde pues perdieron la vida 3 policías estatales y el brigadista de la Cruz Roja Mexicana. En una ceremonia de un homenaje póstumo al voluntario de la Cruz Roja Mexicana, Alejandro García, la benemérita institución solicitó que se hagan las investigaciones pertinentes de los hechos donde asesinaron a estas 4 personas y pidieron que se respete a aquellos voluntarios y quienes participan en las diferentes delegaciones de la Cruz Roja en todo el país, que son 586 delegaciones, quienes a través de un minuto de silencio y la colocación de un moño negro realizaron este homenaje póstumo a su compañero Alejandro García Flores, quien murió ayer en el ataque en la comunidad de San Juan Tenerías del municipio de Taxco de Alarcón. Este es mi reporte. Buenas noches. Natividad Ambrosio, gracias por esta comunicación y este reporte para Bitácora Política. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a un breve corte. Yo regreso con más. No se vaya. Esto es Bitácora Política. La participación de más de 100,000 establecimientos comerciales y tiendas departamentales, este lunes la 8ª edición del Buen Fin 2018 termina. Nuestro compañero Amílcar Salazar nos tiene todos los detalles. Amílcar, adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Justo nos encontramos en Plaza Universidad, una de las plazas más emblemáticas del sur de la Ciudad de México, donde se está llevando a cabo el último día de este Buen Fin, el llamado fin de semana más barato del año, donde se espera que se realicen cerca de 93,000 millones de pesos en operaciones comerciales, que es la cifra recaudada el año anterior, donde están participando cerca de 100,000 empresas con distintas ofertas. Entre la mayoría de la gente, lo que hemos visto aquí en esta plaza comercial es que llegan sin nada y salen con una pantalla o con electrodomésticos que, según datos de la misma Profeco y de la Canaco, Servitur, son de los artículos que más se venden: pantallas, electrodomésticos, equipos celulares, y son parte de lo que hemos visto aquí en esta plaza comercial. Pero déjame comentarte que la Profeco hoy dio a conocer que se han realizado cerca de 119 conciliaciones, donde en la Ciudad de México y en el Estado de México, con el Estado de Querétaro, son las entidades que han registrado más afectaciones o quejas en este sentido por los distintos, ya sea por un incumplimiento de precio o por un mal etiquetado, que eso es lo que da a conocer la Profeco. Se espera que, repito, se realicen 93,000 millones de pesos en operaciones comerciales, lo que se recaude de acuerdo con lo que se recaudó el año anterior. Aquí en Plaza Universidad, al sur de la Ciudad de México, hemos visto bastante afluencia de gente y sobre todo bastante tránsito vehicular en la zona, así que si vienen al último día del Buen Fin, se les recomienda tomar sus precauciones. Blanca. Gracias, Amílcar Salazar, por este reporte. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues ahí lo tiene usted. En política internacional, en Francia, cientos de personas salieron a las calles para protestar contra el alza en el precio de los combustibles. Nuestro corresponsal David del Río nos tiene toda la información. Vea.
Cólera y caos en Francia por gasolinazo. Desde el pasado sábado, las carreteras del país, los depósitos de gasolina y otras instalaciones estratégicas sufren cortes y bloqueos debido a un movimiento ciudadano de protesta contra la subida de los impuestos a los carburantes. Luciendo chalecos reflectantes, lo que ha dado nombre a la protesta, la de los chalecos amarillos, cerca de 300.000 personas se manifestaron en más de 2.000 enclaves de todo el país contra la subida de la gasolina, que ya supera los 2 euros el litro en algunas gasolinerías galas, 45 pesos mexicanos. Un verdadero golpe para los bolsillos de millones de familias modestas francesas de la periferia que usan habitualmente el auto para sus desplazamientos al trabajo. Comme tous les Marseillais, comme tous les Français, il y en a ras-le-bol. J'ai une fille, j'ai un petit-fils, il faut que les choses changent, il faut que ça change. Ça suffit, stop. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est évidemment ces taxes sur les produits pétroliers qui touchent tant les particuliers que les professionnels. On vient manifester pour montrer notre mécontentement. Je m'aperçois que notre mécontentement, on s'en fiche complètement. Alors, qu'est-ce qui est devenu le peuple dans ce pays? Pas grand-chose, à mon avis. Las protestas estuvieron marcadas por los incidentes violentos. Una mujer murió atropellada por otra que perdió el control durante las manifestaciones. Numerosos policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, algunos atropellados. En total, más de 400 personas resultaron lesionadas, 14 de ellas de gravedad. La policía detuvo además a cerca de 300 manifestantes, algunos de los cuales cortaron la avenida de los Campos Elíseos de París y rodearon incluso el Palacio Presidencial del Elíseo. Pese a las dimensiones del enojo y de la protesta, el gobierno francés ha dicho que no cederá y mantendrá la subida de la gasolina. La trajectoire carbone... Aucun aménagement, aucun moratoire, oui. La trajectoire carbone que nous avons fixée, nous allons la tenir. Nous n'allons pas la tenir pour le plaisir d'ennuyer les Français. Este lunes, las protestas contra el gasolinazo han continuado pese a que se preveía que terminaran el fin de semana. Decenas de personas han bloqueado depósitos de petróleo y no se ve el fin del enojo que afecta fuertemente al bolsillo de los franceses y se prevé una nueva gran manifestación el sábado próximo en París. El enojo le está pasando factura al presidente Macron. De acuerdo a la última encuesta, ya solo tiene un 25% de popularidad. Hasta aquí este espacio informativo. Nosotros lo vemos el día de mañana en punto a las 7 con más de Bitácora Política. Quédese con la programación del financiero Bloomberg y con nuestra compañera Olivia Cerón en Sin Línea. Que tenga muy buenas noches. Cuídese.